Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Carga de profundidad del tribunal. Por menos se fue Corcuera de ministro del Interior. Bueno, la verdad es que incluso eran otros tiempos, desde el punto de vista de lo que aquí parece que está examinando en lo primero que sale, y que es lo que conocemos en la doctrina como el supuesto habilitante o el supuesto de hecho habilitante, que es la primera parte del artículo 86 de la Constitución, donde se regula, que dice: en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar tal. Bueno, entonces, hasta el año 2007, las cosas como son, el Tribunal Constitucional no entraba a examinar el tema, digamos, de la extraordinaria urgencia. Había matizado que, hombre, que tenía que ser algo importante, pero tampoco dramático, porque para algo dramático ya estaban los estados del 116, precisamente, los estados de alarma, de excepción y de sitio. Pero a partir de 2007, el Tribunal Constitucional cambia el criterio, porque se da cuenta que empieza a haber un abuso enorme del decreto ley, lo que es un ejercicio en detrimento del Parlamento, que es o debe ser el lugar central de la democracia y donde tienen que hacerse las leyes con todo un procedimiento de discusión, de elaboración, en definitiva, de enmiendas y de opiniones. Y entonces, a partir de ahí, o sea que por ahora lleva bastante años, 14, el Tribunal Constitucional empieza a decir: vamos a ver, realmente no basta cualquier justificación o la decisión política del Gobierno y la posterior ratificación del Congreso de los Diputados, sino que realmente tiene que haber una conexión lógica y material entre el motivo por el que se aprueba el Real Decreto Ley y efectivamente esa, digamos, urgencia, razonable urgencia, que hace que el Gobierno se salte el cauce normal, que sería el parlamentario. Ese Real Decreto es una herramienta para casos de urgencia y necesidad, como nos dices. Para todo lo demás, mejor el debate parlamentario, pero a este Gobierno le gusta el Real Decreto. Ahora vuelvo contigo, Daniel. Claro, es mucho más cómodo, Daniel, llevarlo por Real Decreto que llevarlo al Parlamento, porque requiere un debate, porque hay que debatir enmiendas, porque hay que negociarlas con los grupos políticos y después hay que votarlas. Efectivamente, o sea, preciso como que Real Decreto Ley, ¿de acuerdo? Porque el Real Decreto es el reglamento, si es la norma, la potestad ordinaria del Gobierno, de cualquier Gobierno, sea el Gobierno central, el Gobierno autonómico. Aquí hablamos de Real Decreto-Ley, porque tiene fuerza de ley. Y efectivamente es más cómodo porque la decisión la toma directamente el Gobierno y la somete a una votación por mayoría simple y solo en el Congreso. Mientras que la tramitación parlamentaria, es verdad que están las modalidades de urgencia y tal, que pueden abreviar los plazos, pero la experiencia dice que la tramitación normal de un proyecto o una proposición de ley, porque supone una lectura y una discusión en el Congreso, una posterior lectura y discusión en el Senado, suele llevar en torno a un año, si se hace pausada y tranquilamente. Y además supone escuchar a la minoría parlamentaria, pedir informes adicionales de otros órganos constitucionales o de relevancia constitucional que puedan informar, y también abrirse, llegado el caso, a otras opciones sociales que permitan completar o mejorar naturalmente dentro de la ideología mayoritaria en ese momento en el Parlamento. Es lo mismo que te pague el Estado a que te pague la Seguridad Social. En condiciones normales los dos van a acabar pagándote, Daniel, pero el Estado es el último que quiebra. Eso sin duda ninguna, o al menos hasta el presente, aunque casos en la historia ha habido... Luego, la urgencia y la necesidad, esto aquí tampoco se veía. Esto sí que requiere un debate, pero en profundidad. Claro, yo creo que es interesante e importante que el Constitucional siga en esta línea. El Constitucional hace un examen, naturalmente viendo el problema concreto, pero también en abstracto. Lo digo porque también lo que he visto anticipado en la prensa es que de nuevo el motivo por el que se va a declarar inconstitucional ese Real Decreto Ley por el que se alteran ciertos elementos de las clases pasivas del Estado es que de nuevo no han sido capaces de justificar adecuadamente esa extraordinaria y urgente necesidad. Y por tanto se ha hurtado un legítimo debate democrático. ¿A dónde? Al órgano que es el representante de la soberanía nacional y que es el Parlamento. No hay que olvidar que el Gobierno, que ya tiene ese superpoder, que es abrir una norma con fuerza de ley directamente del Consejo de Ministros, debe utilizarse con la mayor moderación posible, porque, insisto, el órgano central de la democracia es el Parlamento. Gracias, Daniel. Esa es que tengas buen día, buen fin de semana.